Hoy en la entrevista recibimos a un aclamado novelista español. En 2001 alcanzó renombre mundial tras publicar Soldados de Salamina. Declarado ateo y anticlerical, aceptó una invitación del Vaticano para acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia, creando una novela de no ficción clave para entender al último líder de la Iglesia Católica y a su legado. La obra se titula El loco de Dios en el fin del mundo y hoy recibimos en la entrevista a su autor, Javier Cercas. Y ya estamos en la entrevista junto a Javier Cercas. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme. Javier, cuando surgió la posibilidad de hacer esta entrevista, queríamos hacerla hace mucho tiempo. Afortunadamente vienes a Chile, está esta posibilidad. Tenía un montón de temas para hablar contigo. Pero bueno, aparece este libro, ¿no? Y digo, bueno, hay que leer el libro para hacer la entrevista, ¿no? Y ahora tal vez solo quiero preguntarte del libro, porque realmente es muy apasionante y quiero que sin duda partamos por ahí. El loco de Dios en el fin del mundo. Cuéntanos un poco, para quienes no han tenido la experiencia todavía o la posibilidad de leerlo, de qué se trata, de qué se habla en este libro. Bueno, este es un libro más que insólito, inédito. Es decir, no hay un libro así, porque surge de una cosa muy extraña. En este libro todo es insólito desde el principio hasta el final. No, ocurrió hace 2 años. Yo estaba firmando ejemplares de mis libros después de un evento público en el Salón del Libro de Turín, que es como el gran evento literario. Vino mi editora y me dijo, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. A mí me extrañó mucho, como te puedes imaginar. El caso es que esta persona, acabé de firmar libros y fui a ver a esta persona. Esta persona se llama Lorenzo Fazzini, hoy día ahora es un personaje del libro, es el director de la editorial del Vaticano. Y Fazzini me dijo, mire, señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de tradición budista con menos de 1.500 habitantes, de 1.500 católicos, a finales de agosto, principios de septiembre. Me dijo eso y me dijo, bueno, habíamos pensado que tal vez a usted le gustaría acompañarle, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, ver lo que quisiese, preguntar lo que quisiese, etcétera, y al final escribir lo que quisiese, una novela, un ensayo, lo que usted quisiese. Y añadió muy pertinentemente, esta es la primera vez que el Vaticano abre las puertas a un escritor, nunca lo había hecho la Iglesia y por eso pensamos que a usted podría interesarle. Yo, la verdad, le escuché perplejo y cuando acabó, lo primero que recuerdo haberle dicho es, ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Fazzini, que hoy es amigo mío ya y es un personaje muy cómico, sostiene que en realidad no, que en realidad lo que les dije fue peor todavía. Les dije, ¿pero se han vuelto ustedes locos o qué? Porque claro, yo, como tú, como todos los que nos están escuchando o viendo hoy, soy cristiano de educación, ¿no? Y de cultura y de todo. Un gran filósofo italiano, Benedetto Croce, agnóstico, a principios del siglo pasado decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Claro, todos venimos de ahí, los europeos, los occidentales, venimos de Jerusalén y de Atenas, de Jesucristo y de Sócrates. Pero al mismo tiempo yo soy ateo, aunque me eduqué en una familia católica, en un país católico, mi familia era muy católica, etcétera, soy ateo y soy anticlerical, como el Papa Francisco. La parte anticlerical. El Papa Francisco no era ateo, pero era anticlerical, exactamente. Ahora, Javier, claro, tú partes contando este en el libro, que es un punto de partida muy interesante. ¿Tienes claro por qué se decidió finalmente que fueras tú, un ateo anticlerical, el elegido para poder llevar adelante esta conversación y esta oportunidad inédita, como ellos mismos te dijeron? No sé por qué me eligieron a mí, no tengo nada más remota idea, esa es la única pregunta que no he hecho en estos 2 años. Hombre, si me preguntas, yo tengo mis hipótesis, es decir, desde luego ellos no querían Este es un papa muy singular, ¿eh? Ha sido un papa muy singular, podemos hablar de eso. Pero ellos no querían a un católico, digamos, un practicante, ellos querían a alguien que obviamente conociese las claves del catolicismo, del cristianismo, de la Iglesia, por educación y por cultura, etcétera, pero no querían a alguien de dentro, querían a alguien que ofreciera una mirada desde fuera. Y eso es lo que hace el libro interesante, claro, y desafiante. Claro, para mí era extraordinario. A veces me han preguntado, ¿por qué aceptas esto? La pregunta es más bien la contraria. ¿Cómo no iba a aceptar una cosa así? Esto nunca lo ha hecho la Iglesia y además es que hay que ir a lo más elemental. La Iglesia Católica ha sido el cristianismo, la Iglesia Católica ha sido totalmente determinante para 2000 años de historia,
para nuestra cultura, para nuestra política, para nuestra ética, para nuestra forma de ver el mundo. Así como, para bien o para mal. Claro. Y Javier, tú pones una condición. ¿Cuál es esa condición que tú pones para efectivamente aceptar esta invitación? Bueno, pongo una condición que va cambiando con el tiempo. Déjame decir una cosa muy sencilla y muy elemental, porque a mí cuando me hacen esta propuesta, en lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente. En algún momento se dice en el libro que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? El libro es un libro lleno de chistes, lleno de humor, yo no concibo la novela, la literatura llena sin humor. Entonces, yo pienso en mi madre y pienso que cuando mi padre murió, mi madre, que había vivido toda la vida con él, lo que decía es que ella iba a ver a mi padre después de la muerte, como le había prometido su religión, como promete la religión a los cristianos, a los católicos. Ese es el corazón, el centro. A veces lo olvidamos. El centro del cristianismo es eso. Y claro, yo en ese instante supe de qué iba a tratar este libro. Iba a tratar de lo que efectivamente trata al final. Es decir, de cómo yo, un loco sin Dios, alguien que ha perdido la fe, como tanta gente educado en el catolicismo, pero que en algún momento del camino perdió la fe, que va a ver al loco de Dios. El loco de Dios es obviamente Francisco, porque Francisco, lo habéis dicho mucho estos días, ¿no? El primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, también es el primer papa que se llama a sí mismo Francisco, por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Entonces, un loco sin Dios que va a ver al loco de Dios hasta el fin del mundo incluso, porque el libro transcurre en parte en Mongolia, pero sobre todo transcurre en el Vaticano, y déjame decirte que Mongolia es muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia, y que va a ver al loco de Dios incluso hasta el fin del mundo para preguntarle eso, para hacerle la pregunta más elemental, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Déjame decirte una cosa, si me permites. Todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan, del Quijote para acá, son a su modo novelas policiales, porque en todos hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Eso es el corazón de la novela policial. Solo que en esta novela el centro, el corazón, el enigma es el enigma central del cristianismo, es decir, el enigma central o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro. Claro, y ese enigma te lleva hasta Mongolia. No vamos a decir cómo termina, por cierto, ni cuál es la resolución del enigma, porque hay que leer el libro. Está prohibido. Exactamente hasta la última página. Ahora, pasan varias cosas interesantes, porque no solamente está el Papa Francisco como personaje, sino está la Curia Vaticana, ¿no? Un montón de gente. Como muchísima gente del Vaticano con los cuales tienes conversaciones que son bien profundas, en verdad, y que se reproducen en el libro. ¿Qué te llamó la atención o cómo cambió tu percepción con respecto a lo que creías que era el Vaticano y lo que piensas hoy? No. Mira, a mí este libro me ha cambiado de arriba a abajo. Es decir, todo, prácticamente todo. Pero es normal, un libro es una aventura, y si una aventura no te cambia, pues no es una aventura. Y no, si a ti no te cambia, no puedes aspirar a cambiar el punto de vista del lector, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? De cambiar nuestra percepción del mundo. Mira, el primer ejercicio y el más importante para mí, antes de escribir este libro, fue limpiarme la mirada de prejuicios. Es decir, todos, absolutamente todos, nosotros estamos saturados de prejuicios sobre la Iglesia, a favor, en contra, medio pensionistas, me da igual, pero llenos de prejuicios. Y yo el primero, que me eduqué, repito, de una familia católica, de un colegio católico, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante para mí era quitarme esos prejuicios de mi mirada, ¿verdad? E ir allí con los ojos limpios para ver qué es lo que realmente sucede en el Vaticano, quiénes lo dirigen, no solo quienes lo dirigen, porque efectivamente se habla con mucha gente de la curia, con intelectuales, con amigos del Papa, con prefectos, que son los ministros, pero también se habla con misioneros, con gente de todo tipo. Ver qué es lo que ocurre ahí realmente, qué es lo que está haciendo hoy realmente la Iglesia Católica, qué es el cristianismo hoy, quién era este señor que lo dirigía, el Papa Francisco, que está en el centro del libro, y al final contarlo, ¿no? Entonces, si tú haces ese ejercicio, y yo es lo más importante que he intentado hacer este libro, es decir, comprender. No juzgar. Juzgar es cosa de los jueces o de los lectores si quieren, pero no del autor, ¿verdad? Los novelistas no nos dedicamos, yo soy un novelista ante todo, no nos dedicamos a juzgar. Si tú haces eso, la sorpresa es total. Todo ha sido sorprendente desde el principio, que es una cosa, como digo, inédita, es una ocasión inédita la que me ofrecen, nunca ningún escritor había podido acceder al Vaticano de esta manera, hasta el final, que si yo fuera creyente,
la verdad es que hay dos finales, pero el segundo final, que es el verdadero, el epílogo, si yo fuera creyente creería que es un pequeño milagro, ¿verdad? O sea que todo ha sido una sorpresa, mi visión de la Iglesia ha cambiado, mi visión del cristianismo ha cambiado, mi visión de mí mismo ha cambiado, todo. ¿Eres igual de ateo, igual de anticlerical que al principio o no tanto? Bueno, a esa pregunta para esa pregunta tengo dos respuestas, me lo han hecho a veces, si me había convertido. Si había vuelto a la fe de mi infancia y mi adolescencia. La primera pregunta es la que me da precisamente Lorenzo Fazzini, el editor del Vaticano, que es, somos como Don Quijote y Sancho Panza en el libro. No se sabe quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza, pero lo que me dijo es, mira Javier, si te conviertes, no lo cuentes en el libro ni durante la promoción, porque no vas a vender un puñetero ejemplar. Luego cuando ya hayan pasado 4 años, me das a mí, escribes un libro sobre tu conversión, me lo das a mí y te vendo 4 millones de copias. Bueno, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, mira, yo he cambiado en todo, menos en eso. Es decir, bueno, yo soy más anticlerical de lo que era, porque el Papa Francisco era anticlerical. Una de las cosas que he aprendido es que mi anticlericalismo era de pacotilla, y hay un anticlericalismo mucho más serio y mucho más duro y mucho más de verdad. Podemos hablar de eso, porque eso es muy sorprendente para la gente, yo lo entiendo, que el Papa fuera anticlerical, pero es que es uno de los centros de su visión de las cosas, de su visión de la Iglesia. Y en cuanto al ateísmo, lo sigo siendo igual. Mira, yo intento que en este libro las ideas más complejas, aparentemente ajenas a nosotros, la fe, la razón, en fin, ideas complejas, ideas abstractas, a veces sobre teología, a veces sobre ética, a veces sean apasionantes, porque las ideas pueden ser apasionantes, ¿verdad? Borges, que era mi maestro, nos lo enseñó eso, era capaz de hablar de teología y nos fascina, ¿verdad? Bueno, y se habla en el libro, entre otras cosas, de la fe. Y hay un momento en que hablo con un personaje extraordinario para mí, que es el cardenal Tolentino, prefecto para la cultura, que es, bueno, un gran poeta. Mis amigos portugueses dicen que es el mejor poeta de la lengua portuguesa. Y en algún momento le digo, la fe es como una intuición poética, ¿verdad? Es decir, una intuición poética quiere decir la idea, la intuición de que hay un sentido allí donde los demás no captamos no vemos ningún sentido, y transmitirlo a través de las palabras. Eso es la intuición poética. Y el cardenal Tolentino me dice, sí, exacto, es como una intuición poética. Luego hablo con el Papa y le digo, Santidad, con el cardenal Tolentino llegamos a esta conclusión, acordamos en que era una intuición poética, y el Papa me dice, no, es un don, la fe. Yo creo que ambas cosas no son contradictorias, sino complementarias, que quizá ambas cosas son la misma. En cualquier caso, no son voluntarias, ni la intuición poética ni el don. Tú no puedes decir, quiero tener una intuición poética o quiero tener un don. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo he envidiado y continúo envidiando a la gente que tiene fe de verdad, como mi madre, como los misioneros, que son locos de Dios de este libro, los grandes locos de Dios de este libro. ¿Cómo no vas a envidiar a gente que tiene un superpoder, yo le llamo, ¿no? Una fuerza suplementaria, que tienen unas seguridades, que son capaces de hacer cosas de las que no soy capaz? Yo puedo envidiarlo, y creo que muchos los envidiamos, pero yo no puedo decidir tener fe, como no puedo decidir tener una intuición poética. ¿La tienes o no la tienes? Yo lo tuve, ese don me lo dieron mis padres, pero lo perdí y honestamente no sé cómo se recupera. Javier, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con el Papa y en general de hacer un libro como este, uno puede tomarlo desde el punto de vista tal vez que hubiera sido tal vez el más esperable, ¿no? De una persona atea, de verlo más bien como un líder político, de ver el tipo de cosas que está haciendo políticamente, en la reforma de la Iglesia, en cómo enfrenta los casos de abusos sexuales, en fin, o más bien como un líder espiritual. De una manera un poco inesperada para mí como lector, a ti más bien te interesa la segunda parte. ¿Te interesa esa parte del Papa? Y la pregunta que quieres hacerle también tiene que ver con esa parte, más del líder espiritual que del líder político. Pero fíjate, no es que a mí me interese, es que se olvida que el Papa es un líder espiritual. Eso no lo digo yo, es un hecho. No hay más que decir. No digo que no tenga una dimensión política, claro que tiene una dimensión política, pero no es un líder político. No tiene ninguna capacidad ejecutiva. Y una de las cosas, ¿verdad?, como la tiene Macron, como la tiene Boric, como la tiene cualquier político, el Papa no es un líder político. Tiene una dimensión política, sí, no sé, como Mario Vargas Llosa, que se murió una semana antes, y claro que tenía una dimensión política, y claro que...
pero no era un político. Claro, ¿verdad? pero es un jefe de Estado, es alguien que además tiene una enorme influencia en cómo se maneja una institución tan importante, la más importante del mundo probablemente, como la Iglesia Católica, ¿no? Pero es un jefe de Estado de un Estado ínfimo. Y sí, no digo que no tenga influencia, y dice lo que piensa y ya está, pero no se puede esperar que el Papa arregle los problemas del mundo. Esto es completamente... Una de las cosas que me asombró, y claro que hay papas que han intervenido en determinadas cosas, y desde luego los papas guerreros del pasado no tienen nada que ver con los papas actuales. A mí me asombró que... Una de las cosas que me asombró en cuanto me sumergí para escribir este libro, es que yo... Claro, este papa, insisto, era muy singular por muchísimas cosas. Los papas no concedían entrevistas. Esto es una cosa insólita. Y este hombre concedió montañas de entrevistas, y libros de entrevistas, y documentales, y de todo. Y en todas esas cosas solo se hablaba de política. Esto era asombroso. Solo se hablaba de Ucrania, la emigración, etcétera, etcétera. Y está muy bien, repito, y en este libro se habla de Ucrania, de la emigración, de China, etcétera. Muy bien, sí. Pero antes que nada era un líder religioso. Esto es increíble que se olvide. Y la resurrección de la carne y la vida eterna a mí me interesa por motivos personales, pero eso es el corazón del cristianismo, no lo digo yo, ni siquiera lo dice Bergoglio, lo dice San Pablo, que es el que crea. Entonces, yo lo que he intentado es restituir al Vaticano, restituir al cristianismo, restituir al Papa su verdadera dimensión, sin excluir lo otro. Es como, insisto, por poner el caso de Mario Vargas Llosa, tú puedes escribir un artículo después de su muerte contra no sé qué declaraciones que hizo, o sobre no sé qué declaraciones que hizo, o sobre lo que sea. Pero lo importante es Conversación en la Catedral o La Casa Verde o sus grandes novelas, ¿no? Javier, eso es lo que yo realmente he intentado, insisto, sin excluir ninguno de los aspectos políticos, ¿verdad? Pero además hay una política de la Iglesia que claro que es importante, los abusos, etcétera, que son cuestiones de política de la Iglesia, pero no se pretende, no se puede pretender que el Papa solucione el problema de la emigración, que no es un problema, por cierto, que hay en Europa, o la guerra de Ucrania. Es grotesco la idea de que el Papa va a entrar ahí y va a hacer las paces entre los... Es una cosa completamente irreal, casi infantil, ¿verdad? Javier, hay una mención a un personaje chileno, que es una mención muy bonita en el libro, que más se repite varias veces, que es el Cristo del Elqui. Ah, sí. Y cómo Nicanor Parra, también nuestro gran poeta, toma ese personaje. ¿Por qué te pareció interesante esa figura y por qué vincularlo con este loco de Dios? Para acabar con la pregunta anterior, perdón, quiero decir una cosa muy importante. Lo más asombroso de esa preponderancia de lo político es que el discurso religioso del Papa, que es el más importante, quedaba totalmente enterrado. Y nadie sabe de qué habla. Por ejemplo, yo te he dicho su anticlericalismo. Esto yo no tenía ni idea antes de llegar allí, y tantas otras cosas. Pero el Cristo del Elqui es fundamental. Bueno, primero, para mí Nicanor Parra es un gran poeta. Esto para los chilenos es una obviedad, pero fuera de Chile quizá no se le da a la Parra la importancia que tiene. Y el Cristo del Elqui apareció ahí de manera espontánea, porque este libro se titula El loco de Dios. He explicado por qué se titula El loco de Dios. Y este libro está lleno de locos de Dios, que también son los misioneros. Y yo mismo soy un loco reprimido, que me desreprimo por completo y me desmeleno por completo, no solo en este libro, sino en todos mis libros. Y claro, el Cristo del Elqui, que para mí es un personaje extraordinario, apareció de manera espontánea. Es un típico loco de Dios, un hombre que está loco, ¿verdad?, a quien Nicanor Parra dio voz y que me pareció, vamos, que era su lugar. Hay un poema al principio del libro, un poema maravilloso, que habla del cristianismo auténtico. Ese loco hablaba del cristianismo auténtico, no el cristianismo que nosotros hemos vivido, el cristianismo del poder, el cristianismo de la gloria, el cristianismo ¿verdad?, de las riquezas, sino el cristianismo de Cristo, que es el del Cristo del Elqui, que es el de los que no tienen donde caerse muertos, el de los pobres a matar, el de las madres, como dice él, solteras, me parece que dice, el de la pobre gente. Ese es el cristianismo de verdad, el de los pecadores, diría Bergoglio. Por un lado, hay un poema, cito un poema al principio, y por otro lado, mágicamente se me aparece el Cristo del Elqui casi hacia el final del libro para dar su opinión sobre el Papa Francisco. Y ese poema, que no es de Nicanor Parra, sino que es mío, es el primer poema que he publicado en mi vida y del cual estoy muy contento, la verdad, porque adopto la voz del personaje de Nicanor Parra y me hace muy feliz, pero me parecía inevitable que este personaje estuviese ahí. Es un momento muy, muy especial del libro, sin duda. Javier, bueno, tú publicas este libro, comienza la gira de promoción, esta entrevista la teníamos, por cierto, agendada mucho antes de todo lo que ha ocurrido, y fallece el Papa precisamente en este momento en que tú estás dedicado a promocionar este libro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te enteras? ¿Cuál es tu reacción al saber que el Papa, un personaje al que has conocido, al que has dedicado de alguna manera la última parte de tu vida en términos profesionales,
ha fallecido? Prácticamente no tuve tiempo de pensar, porque me lo dijeron a las 10:30 de la mañana y a las 10:35 cayó sobre mí una luz de periodistas de todo el mundo a preguntarme qué opinaba. A ver, por una parte tenía algo de sorpresa, porque parecía que se había recuperado. De hecho, el día anterior había estado en la Plaza San Pedro, pero por otra parte no puede ser una sorpresa. Para mí no era una sorpresa, porque ni para nadie. O sea, este hombre había estado muchos días en un hospital, tenía una enfermedad grave, había pasado por momentos muy críticos y además tenía una mala salud de hierro, pero una mala salud históricamente, ¿no? Es decir, de joven le habían cortado un trozo de pulmón, por eso no había podido ser misionero, que es lo que quería ser. Y de hecho, al empezar este libro, él también está en el hospital, en el mismo hospital donde estuvo antes de fallecer. Entonces, y era una persona muy mayor, tenía casi 90 años, a nadie le puede sorprender una cosa así. Y tampoco me ha sorprendido, la verdad. Decimos que somos ya laicos, que en Europa ya es un continente laico, que Latinoamérica está en retirada, o en América en general, también el cristianismo y tal, pero ahí están todos los líderes mundiales, ¿verdad?, en el Vaticano, rindiéndole pleitesía, y todas las televisiones del mundo, ¿no?, todos los medios de comunicación del mundo, lo cual quiere decir que el cristianismo, que la Iglesia Católica muy en particular, sigue siendo relevante, ¿no? ¿Y te parece que el Papa Francisco dejó algo distinto? ¿Fue un Papa diferente? ¿Crees que la historia lo va a recordar de una manera diferente? Se ha hablado mucho estos días de cómo definir al Papa, ¿no? Al Papa como Papa, porque una cosa es el Papa y otra cosa es la persona Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Y se ha hablado de un Papa reformista, se ha hablado de un Papa revolucionario. Mira, depende de lo que entendamos por esas palabras. Si por revolucionario, que es una palabra muy gruesa, entiendes un hombre que cambió la doctrina católica, la respuesta es no, prácticamente no cambió nada, contra lo que dicen sus muchísimos detractores. Ahora, si por revolucionario entendemos otras cosas, entonces podemos empezar a hablar. ¿En qué consistió el intento de revolución de Bergoglio? En mi opinión, en tratar de volver a la Iglesia primitiva, a la Iglesia de Cristo. Eso no se lo inventó él, no es una revolución que se inventase él, esa es, en mi opinión, la gran revolución que propone el Concilio Vaticano II a mediados del siglo XX. Bergoglio es el primer hijo de Vaticano II, los papas anteriores habían participado de algún modo, y este hombre se lo toma en serio, ¿verdad? Y volver a la Iglesia de Cristo significa recordar lo que era el cristianismo, de verdad, no el que nosotros hemos vivido, el que nosotros hemos conocido, que es en gran medida una perversión de ese cristianismo. Cristo era un tipo peligroso, era un tipo subversivo, era un revolucionario con todas las letras y de verdad. Lo mataron por eso, porque decía cosas peligrosas. Yo no he venido a traer paz sino espada, decía Jesucristo, ¿verdad? Y lo crucificaron por eso. Y era un tipo peligroso que se rodeaba de gente muy poco recomendable, que decía cosas peligrosísimas, como aquí todos somos iguales, en un tiempo en el que reinaba la esclavitud, ¿verdad? Y que se rodeaba de lo peor, de los pobres, de los desgraciados, de las putas, de los... Esto era el cristianismo de verdad, no es el cristianismo del poder, de la gloria, de la pompa, de las riquezas, que a lo largo de, ¿verdad?, siglos y siglos y siglos ha predominado. ¿Crees que Francisco logró eso? ¿Logró ese cambio? Por supuesto que no. Cuando digo que volvió al cristianismo, que quería volver al cristianismo primitivo, digo eso exactamente. Es decir, en la primera entrevista que le dan, que se la concede, por cierto, a un personaje de este libro que se llama Antonio Spadaro, que luego se convierte un poco en casi su intelectual más próximo. El Spadaro le pregunta: ¿usted qué quiere hacer con la Iglesia? En la primera entrevista. Y el Papa Francisco dice: yo lo que quiero es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en el centro. Quería decir eso. Volver a la Iglesia primitiva. Ahora, ¿lo consiguió? La respuesta es obviamente no, pero vamos. La idea de que un solo Papa pueda llevar a cabo esa revolución es totalmente absurda. Quien habla, no, es que no hizo nada, no hizo lo que quería hacer, por supuesto que no hizo lo que quería hacer. Es que para hacer una revolución así hacen falta, no sé, 55 papas, ponle, ¿verdad? Solo las cosas que hizo, y se quedó a un 2% o un 3%, no lo sé, de lo que pretendía, no sabemos lo que pretendía, eso es muy importante, solo lo sabía él, pero las pequeñas reformas que hizo, y no tan pequeñas en algunos sentidos, pero bueno, las reformas que hizo generaron una resistencia brutal, enorme.
enorme. O sea, fue un papa muy disruptivo. El símbolo casi cómico. Muchas cosas. Este libro es un libro cómico porque para mí el humor es lo más serio que existe. Pero y todo parece casi a veces literatura fantástica, pero todo es absolutamente real. El símbolo de esa oposición, el símbolo más, digamos, cómico, si quieres, pero totalmente cierto, de esa oposición, es que en diversos lugares, Roma, España, han sorprendido a sacerdotes que se reunían para rezar por la muerte del Papa Francisco. ¿Qué te parece? Pues eso es así. Y han sido sacerdotes, han sido jerarquías y han sido católicos comunes y corrientes que no han visto bien muchas de las cosas que había. Y uno de los problemas que están ya casi ni sumergidos, pero que se discuten en este cónclave, es la división precisamente de la Iglesia. Hay una gran división. Este Papa ha sido muy disruptivo, muy perturbador, desde el primer momento hasta el último. El primer momento de este Papa, las primeras palabras que dice ya son extrañas y perturbadoras. Cuando le nombran Papa en la Capilla Sixtina, cuando es elegido Papa, lo primero que dice es sí acepto, pero inmediatamente dice, pero soy un pecador. Sí. Eso es lo primero que dice. Yo, como soy ateo y además bastante sacrílego, todo lo sacrílego que puedo, me permito corregir humildemente al Papa. Creo que se equivocó. Creo que lo que quería decir era, sí, porque soy un pecador. Porque la Iglesia no es el lugar de los pecadores, de los triunfadores, de los ricos, de los que no se equivocan. La Iglesia, Cristo eligió al primer Papa, que era Pedro, y Pedro lo traicionó 3 veces, que es de récord, ¿verdad? 3 veces lo traicionó. La Iglesia es eso, la Iglesia es el lugar de los que se equivocan, de los que no tienen dónde caerse muertos, de los pecadores, como diría Francisco, etcétera, etcétera. Javier, y eso es muy perturbador para mucha gente. Sí, estamos haciendo esta entrevista a horas de que parta el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. ¿Crees que precisamente es posible que pueda haber una reacción, que este cónclave sea el lugar de esa reacción contra el Papa, o que tal vez pueda haber una continuidad que marque lo que tú dices, bueno, para llevar a cabo estos cambios se necesitan muchos papas? Habiendo conocido el Vaticano algo más desde dentro, ¿qué crees que puede pasar? Nadie sabe lo que va a pasar y quien dice que lo sabe, no sabe lo que dice. La idea de la reacción es una idea muy generalizada, sobre todo cuando se murió Francisco. Las cosas van evolucionando muy rápidamente. Yo era contrario a esa idea. Yo creo que esa idea no estaba... es decir, no es tan fácil que vaya a haber una reacción radical. Claro, esa es la idea general, ¿no? El mundo ha cambiado y por tanto la Iglesia se va a adaptar al mundo. Quiero decir, hay una reacción neoconservadora, Donald Trump en el poder, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es tan fácil. Y he dado un dato, y hay muchos más, que no es un dato secreto que yo haya descubierto en los sótanos del Vaticano ni nada de eso, sino que es visible y ahora veo que mucha gente lo da, pero que es importante. El 79% de los cardenales que van a votar al próximo Papa los eligió el propio Francisco. Eso no significa que todos piensen igual, pero los eligió. Y los eligió porque consideraba que iban en la línea que él pensaba que era adecuada. Además de esos papas, este concilio va a ser muy particularmente complicado, el más complicado sin duda de los últimos años, porque además estos cardenales no se conocen entre ellos. Cada uno viene de donde viene. Una de las cosas que ha llevado a cabo en el Francisco es la desitalianización del colegio cardenalicio. Esto es muy importante. Tradicionalmente eran italianos, también de los grandes países católicos, españoles, etcétera. Hoy en Mongolia había con menos de 1.500 católicos había un cardenal. En Papúa Nueva Guinea, qué sé yo, por todas partes del mundo. Además, ellos no se conocen entre sí y por lo tanto no saben para dónde. Si a mí me preguntas, yo creo que este Papa, ya me estoy arriesgando aquí, me estoy corriendo un riesgo enorme, pero yo creo que este Papa no va a ser, creo que no va a seguir avanzando, al menos con la radicalidad con que lo ha hecho Francisco en sus reformas, en las reformas de Vaticano II. Creo que va a ser un Papa mucho más moderado, sino un Papa de transición, como lo fue Benedicto, que intente, intente suavizar las cosas, que intente poner un poco de orden, intentar una unidad de nuevo, que aparentemente siga lo que ha dicho Francisco, las reformas de Francisco, pero que en realidad las frene, o al revés, que sea lo contrario a él. En fin, va a ser un Papa mucho más moderado, creo yo. Vamos a ver qué ocurre, pero yo no veo a la Iglesia atreviéndose a seguir el camino que desde mi punto de vista tiene que seguir, que es exactamente por donde ha ido Francisco y mucho más allá. Javier Cercas, autor de El loco de Dios en el fin del mundo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti por invitarme.
Y acompáñennos nuevamente en otra entrevista la próxima semana. Que estén muy bien.